Bienvenidos. Hoy en nuestro podcast tenemos un invitado muy especial, el pastor Armando Alducín. Bienvenido, pastor. Gracias, Frank, por la invitación. Es un privilegio siempre estar con ustedes. Muchas gracias. Es nuestro tercer podcast. Así, ¿verdad? Muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario. Los primeros dos podcasts han tocado a millones de personas y tenemos fe que este va a tocar a muchos más. Amén. Así que los temas que usted enseña y los temas que usted está predicando son sumamente importantes. Así que quiero aprovecharlo lo más posible. ¿Está Gracias. bien? Claro, adelante. Ayer usted trajo una prédica a la iglesia que yo la considero sumamente importante. Usted habló de qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al hombre sin Dios. Comienza mi primera pregunta para usted. ¿Qué pasa cuando el hombre muere sin Dios? Bueno, es interesante, ¿verdad? Y vital que nosotros siempre recurramos a la Biblia, porque es una respuesta que no puede ser encontrada en ninguna religión, en ningún libro secular. Por ejemplo, fuera de la Biblia se maneja un tal purgatorio por la Iglesia romana, que cuando una persona se muere, tiene que pasar a un cierto nivel de purificación, y para que esa persona pueda salir más rápido del purgatorio, se ofrecen misas especiales para poder sacarlo más rápido del purgatorio, ¿no? Y esa enseñanza no tiene ningún sustento bíblico. Tenemos también otra enseñanza del limbo, que cuando los niños mueren van a otro lugar especial porque no los bautizaron con agua. Eso tampoco está en la Biblia. Y tenemos en tercer lugar también la famosa teoría de la reencarnación del hinduismo, que una persona reencarna lo irónico de esto es que y la India es uno de los países más pobres del mundo. O sea, si realmente reencarnaran, pues reencarnaran en algo mejor. Pero dicen que reencarnan en ratas, en vacas, en animales, etcétera, etcétera. Y esto tampoco tiene ningún sustento bíblico. Abrimos la Biblia y el Hijo de Dios baja al mundo a revelarnos el misterio del cielo, el misterio de la otra vida, el misterio de nuestra propia vida, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Nadie, no hay ninguna mente intelectual, politólogo, filósofo que pueda decirnos y darnos las respuestas a estas tres interrogantes. ¿De dónde venimos? Porque por más que investiguemos, pues para saber el origen del universo se necesita haber estado ahí. No se puede, todo cae en un terreno especulativo, filosófico, hipotético, porque no hay ninguna certeza. Entonces se inventó la teoría del Big Bang. Luego la segunda pregunta, ¿quiénes somos? Bueno, nadie nos puede decir. Esta es la lucha que han tenido todos los grandes iniciadores como Sigmund Freud, Carlos Marx, etcétera, etcétera, para poder determinar el problema de la humanidad, porque no saben quiénes somos realmente. ¿Cómo puede el ser humano, con su conocimiento limitado intelectual, atreverse a llegar a decir que el ser humano va a descubrir quiénes somos? Esto tiene que venir como una revelación del Creador, porque si existimos, pues tiene que haber una creación. ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Pero la Biblia nos muestra claramente que después de la vida hay solamente dos lugares, Mm. el cielo o el infierno. En el Antiguo Testamento, Frank, había una revelación muy, muy limitada de todo lo que estamos actualmente desarrollando bajo ya la inspiración del Espíritu Santo que vive entre nosotros y que nos ilumina para poder comprender ya el Nuevo Testamento que explica el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo baja al mundo y comienza a abrirnos la cortina y a mostrarnos lo que en el Antiguo Testamento todavía se consideraba como un misterio. Ayer lo compartimos en la segunda conferencia que me invitaste a dar acerca del rapto de la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento era un misterio completamente el lugar a donde iban los muertos, porque lo único que se sabía era que se llamaba el Sheol, que es una palabra hebrea que significa el lugar de los muertos, el lugar de la sepultura. Pero lo único que sabía, tanto los espíritus buenos como los espíritus malos descendían al centro de la tierra, porque ahí se encontraba y se abrió la tierra y tragó a toda la generación fulana y fulana de tal, como dice el Antiguo Testamento. Entonces viene Jesucristo y en Lucas capítulo 16, él narra una historia de un rico y un mendigo que se la pasaba siempre esperando que el rico le mandara las sobras de su mesa,
porque era un explotador, me imagino, es un símbolo de la persona que en este siglo vive de los demás, vive para sí mismo solamente, ¿verdad? Con amadores de sí mismo, como dice Pablo a Timoteo en segunda Timoteo capítulo 3. Y estando en el cielo, Cristo nos muestra que descendieron los dos al Sheol, pero Cristo nos revela algo que no estaba en el Antiguo Testamento. El Sheol, el centro de la tierra, está dividido antes de la cruz. Y de un lado estaba el Gena, que es la palabra griega para infierno, y del otro lado el paraíso o el seno de Abraham. Entonces, había una cima que dividía a los que estaban en el infierno y a los que estaban en el paraíso. Recordamos que cuando murió Cristo, cuando murió el ladrón junto a la cruz, Cristo le dijo, hoy estarás conmigo, En el no le paraíso. dijo en el cielo, en el paraíso, porque hasta que Cristo resucita, seguían todos los que estaban del lado del paraíso esperando la resurrección del Hijo de Dios. ¿Quiénes estaban en el paraíso, pastor? Desde Adán hasta Jesucristo. Todos los que murieron desde Adán hasta Jesucristo estaban en el paraíso. Abraham, Isaac, Jacob, los que pusieron su fe en el Mesías que iba a venir. Entonces ya fuera de eso, ¿verdad? La Biblia no nos revela nada porque la salvación siempre ha sido por la fe. Dice la Biblia, y creyó a Abraham por la fe y le fue contado por justicia. Esa historia del rico y Lázaro, Ujú. ¿eso es una parábola? No, porque en una parábola no hay nombres propios. Y aquí estamos hablando de Abraham, Ujú. un personaje bíblico que no puede ser imaginario. Entonces aquí nos damos cuenta claramente que no puede Cristo estar hablando de un personaje que es el padre de los judíos, Ujú. el padre de los musulmanes, el padre de los árabes, porque todos lo consideran una figura sagrada, Abraham, pero sin saber quién fue realmente su descendiente, si para Ismael o Isaac. Y entonces Cristo, al hablar a Abraham, que estaba en el lado del paraíso, pues no puede haber sido una parábola. Una parábola son ejemplos terrenales ilustrando verdades espirituales. Ujú. Y aquí claramente Jesucristo describe lo que Abraham estaba haciendo, lo que estaba sucediendo y qué va a suceder después. ¿Ese lugar hoy en día existe? No. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice 1 Pedro 3, y descendiendo bajó a predicarle a los espíritus encarcelados. Y estos espíritus encarcelados oyeron cuando bajó a recoger a todos los que estaban, dice Efesios 4, y descendiendo se llevó cautiva la cautividad. Efesios capítulo 4. Ajá. Pero al mismo tiempo, como había una cima, vemos que aquí los que estaban en el lado del infierno podían comunicarse y ver a los que estaban en el lado del paraíso. Porque aquí el rico, el famoso hombre que supuestamente se condenó al lado del infierno, le gritó a Abraham, Padre Abraham, y le dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, esto es chistoso porque qué cínico, ¿no? O sea, y estando en el infierno, quería que Lázaro siguiera siendo su esclavo y su sirviente. Envía a Lázaro, tráemelo para aquí para que me siga, para que me traiga agua. Que está completamente perdido Ujú. espiritual y mentalmente. Entonces, vemos que estaban viéndose unos a otros, pero no podían pasar, desde luego, los del infierno a los del paraíso. Y los del paraíso, pues no tenían ninguna ganas de pasarse al infierno, ¿verdad? Entonces, El rico se quedó en el infierno. se quedó. ¿Por qué se quedó el rico en el infierno? Bien, porque hasta que el infierno sea trasladado después del juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, del 11 al 15, donde ya van a ser abiertos los libros y se va a determinar el castigo, porque va a haber diferentes grados de castigo para todos aquellos condenados del infierno, los van a lanzar al lago de fuego. El lago de fuego no existe todavía, va a existir y lo va a inaugurar el anticristo y el falso profeta. So, existe el infierno. Claro, y Jesucristo habló más veces del infierno que del cielo. Porque muchas veces piensan y muchas religiones dicen que nosotros los cristianos usamos el mensaje del infierno para manipular con temor y con miedo. Bueno, más vale que les dé temor, porque sí, hay personas que se convierten por miedo al infierno, por lo que sea, pero que se conviertan a Jesucristo, ¿no? Entonces, porque oí un gran predicador, amigo de Charles Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores en Inglaterra,
creo que fue uno de los hermanos Wesley, porque eran como 10 hermanos, pero él dijo, ¿verdad? Cuando yo oía otro grande predicador que estuvo en esa época, que predicaba sobre el infierno con tal angustia, y fue un predicador que dijo lo siguiente: si el mundo estuviera lleno de vidrios, eso fue lo que lo convirtió a esta persona, yo iría de rodillas tocando la puerta a las personas que se arrepintieran porque el infierno es real. Entonces dice, pero la forma como se predica de la otra vida, a nadie se convence que hay un lugar de tormento y de sufrimiento. Entonces, independientemente que teológicamente el infierno tiene que existir, porque si no existiera, Dios sería un Dios injusto. El pecado tiene que ser castigado. Por ejemplo, todos los nazis que murieron, que no alcanzaron la condena en el juicio de Nuremberg en el 47, que los ahorcaron, ¿qué van a pasar? Todos los soldados, todos los que han muerto, todos los hijos de Saddam Hussein que murieron inmediatamente, Hussein que también murió ahorcado y no pagó aquí nada, al contrario, digo, lo ahorcaron y se murió y nada más. Tiene que haber un juicio final. El hombre es responsable de su libre albedrío que Dios nos ha dado. Predicar que no existe infierno es una herejía. Completamente, ¿verdad? Porque es negar el carácter de Dios. ¿Cómo hacer para no ir al infierno? Bueno, Jesucristo a eso vino al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, para que cualquiera que en Él cree, que dice, no se pierda. O sea, Jesús, yo vengo a decirles que hay una perdición eterna. Entonces Jesucristo quedaría como un mentiroso también. Y Él viene a aseverar y a confirmar que hay una perdición y un juicio eterno donde es tan grave que la única forma que pudiéramos ser libres del infierno era mediante su muerte en la cruz. ¿Él es el único camino a la salvación? No hay ningún otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es una declaración de lo más radical, Ujú, porque Él no dice, pues yo soy alguna verdad. No, Él dice que Él es la esencia de la verdad, ujú. que no hay ningún otro camino, y por eso muchas veces nos agreden, es que cómo es posible que el cristianismo esté nada más diciendo que sean tan exclusivos. Es que así fue Jesucristo, Él nos vino a decir la verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay vida más que la que el Hijo de Dios puede impartir. Sin Jesús, cuando el hombre muere, sin Jesús como Señor y Salvador, ese hombre o esa mujer va al infierno. Bueno, hay un pasaje, porque aquí cabe una pregunta, muy buena pregunta, Frank, donde continuamente me han preguntado, bueno, ¿y qué pasó con los musulmanes, los Ujú, budistas? ¿Qué pasó con las personas que nunca han oído de Jesucristo? ¿Cómo les va a ujú. condenar Dios? La Biblia lo explica claramente aquí en el libro de Romanos y dice claramente en el capítulo, eh, dice Romanos capítulo, y dice, porque todos los que sin la ley han pecado, o sea, todos los que sin la ley es la Biblia. Entonces, hay mucha gente que va a morir y nunca tuvo acceso a la Biblia Ujú. ni al conocimiento de la revelación de Dios. Esas personas que murieron sin el conocimiento de Dios van a ser juzgadas de otra forma, lo vamos a ver ahorita. Pero los que murieron bajo el conocimiento de Dios, Jesús dijo, mis palabras, ellas los van a juzgar. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad y al que mucho se le da, mucho se va a demandar. Ujú. Entonces, Dios nos va a demandar más a nosotros que a aquellos que jamás escucharon el Evangelio. Entonces, dice la Biblia claramente que los que mueran sin el conocimiento de Dios van a ser juzgados por la conciencia, Frank. Y solo Dios sabe la conciencia de cada persona, las intenciones y los motivos del corazón. Pero no, Dios no puede mandar a nadie al castigo eterno sin que esa persona lo merezca. Pero esos son los que nunca escucharon el Evangelio. Exactamente. Estamos hablando de budistas, personas indígenas, aztecas, o sea, cantidad, millones de personas que han muerto sin conocer el mensaje de la cruz. Ellos que nunca estuvieron expuestos al mensaje de la cruz serán juzgados Por la de otra conciencia, manera por su conciencia. por su Es conciencia. un acto soberano de Dios. Exactamente. Pero ¿qué pasa a aquellos que constantemente han sido expuestos o tal vez una vez fueron expuestos y escucharon el mensaje y decidieron no hacer caso?
serán juzgados aún mucho más gravemente que aquellos que nunca lo escucharon. Wow. Porque el que a mucho se le da, mucho se le pedirá. Eso es un peligro grande, rechazar el mensaje de Jesús. Grandísimo, ¿verdad? Y esto lo explica claramente el apóstol Pablo en su segunda carta, cuando comienza Pedro en su segunda carta, y lo explica de una forma muy, muy clara, porque él está hablando precisamente de la gente que tú estás actualmente mencionando. Personas que conocieron, tuvieron el conocimiento, etcétera, etcétera. Y dice segunda de Pedro, capítulo 2. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, si hay personas que aparentemente fueron a la iglesia y conocieron a Jesús, y Jesús salva, etcétera, etcétera, y fueron arrebatados como un tizón que estaba quemando. Si esas personas se enredan otra vez, les hubiera mejor no haber conocido el camino de la justicia. Fíjate a qué grado llega el apóstol Pedro. Hubiera sido mejor que ni siquiera hubieran oído la Biblia, que después de haberlo conocido, se hayan vuelto atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí acaba el apóstol Pedro con esa famosa teoría de que se pierde la salvación. Entonces, porque aquí dicen, es que estas personas perdieron la salvación. Y dice Pedro en el versículo 22, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Pregunta, ¿por qué un perro, después de comer, echa afuera la comida y se la vuelve a tragar? La respuesta, porque es su naturaleza. Porque un puerco lo sacas del lodo y por más que le eches perfume y Chanel y etcétera, etcétera, regresa al lodo, porque es su naturaleza. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a través de Pedro? Que estas personas, su naturaleza nunca fue cambiada. No fueron transformados. No fueron Pero transformados. eran creyentes. Pues, también el diablo cree. Y también los demonios creen. So, creer no es suficiente. No, no es suficiente. ¿Qué hace falta entonces? Dice en Juan capítulo 8, 31 en adelante, Jesucristo, a los que ya habían creído en él. Ajá. Juan 8 les dice, dijo entonces Jesús, versículo 31, a los que habían ya creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. So, hay que permanecer. O sea, la permanencia es la única evidencia que verdaderamente esa persona ha nacido de nuevo. Hay que ser discípulo. Claro. Hay que estar sometido. Creer, vuelvo a repetir, cantidad de gente cree en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero no lo siguen. Entonces Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Está diciendo Cristo, hay una diferencia entre creer y ser discípulo. Hay cristianos que no son discípulos. Y se puede dudar de su salvación. Y él busca discípulos. Claro. Él no busca creyentes. El mandato es en Mateo 28, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y luego te cito rápidamente 2 versículos más en Juan 2, 23 y 24. Esto es crucial, estas palabras. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que muchos creemos en ti y hablamos lenguas y esto y el otro y hemos hecho milagros. Mateo 7, nunca los conocí. Porque el cristiano no es conocido por las obras ni por los dones, sino por el fruto. Yo quiero que usted me diga cómo yo puedo estar seguro de que yo voy para el cielo y no para el infierno. Bueno, creyendo lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él muere en la cruz y paga un precio que nosotros nunca hubiéramos podido pagar por nuestras obras. Una de las características más grandes, Frank, del cristianismo, del hinduismo, del budismo, del zoroastrismo y de todas las religiones que podamos reunir, el cristianismo es la única enseñanza que existe
que le muestra al hombre el camino al cielo sin las obras. Todas son por sacrificios, por peregrinaciones, por rituales, por ceremonias. Tengo que hacer esto, me tengo que portar bien. Y viene Jesucristo y dice, no tienes que hacer nada. Yo lo he hecho todo en la cruz. ¿Cómo? Y la respuesta, sí, yo hice todo. No tienes que hacer nada. Entonces, ¿cómo puedo ir al cielo? Simplemente cree que realmente yo pagué por ti en la cruz. Pero usted me acaba de decir que hay que los demonios también creen. Claro, ¿Cuál es la diferencia entonces de que yo crea de la manera que de verdad vaya al cielo? se va a manifestar por el resultado de tu confesión que has hecho. Pero yo tengo que someterme a él. Claro, o sea, si yo digo que creo en Cristo, Ajá, la fe sin obras, es muerta. completamente. La obra es que mi vida y mis decisiones van en acuerdo Claro, con su señorío y con su palabra. exactamente. Y la evidencia más grande de que has creído es que hay una transformación en ti donde comienzas a descubrir la oración. El niño recién nacido, ¿qué hace? Se pega al pecho de la mamá. Y lo único que hace es absorber el líquido de la mamá de su pecho, ¿verdad? Y dormir, comer y dormir. Un cristiano recién nacido, dice en 1 Pedro 2, reciban como recién nacidos la leche espiritual. Ujú. Si un cristiano dice que ha creído en Cristo y no tiene hambre y no siente la necesidad de leer la Biblia ni de alguna forma hablar con Dios, Yeah. no ha nacido de nuevo. Tiene que haber fruto Forzosamente. porque es la voluntad de Dios, Claro. el poder de Dios y la revelación de la palabra que nos transforma. Por Exactamente. eso dice hay que nacer de nuevo. Claro. Recientemente estaba en un país en Latinoamérica y escuché un movimiento de que a veces hacemos un ídolo de la Biblia. ¿Qué usted piensa de eso? O sea, en el contexto era de que tenemos que consultar la Biblia para todo, tenemos que obedecer la Biblia, tenemos que leer la Biblia. Y estos pastores decían, hay que tener cuidado porque podemos hacer un ídolo de la Biblia. Bueno, qué absurda declaración, ¿verdad? Ujú, Porque vamos a definir qué es un ídolo. Un ídolo es algo que se antepone a Dios. ujú, La Biblia es Dios, es el verbo hecho carne, es Dios hablándonos a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando si yo amo la Biblia día y noche y me apasiono por la Biblia y estoy cerca de la Biblia, no es un ídolo, ¿cómo es un ídolo? ujú, Porque es Dios a quien le estoy entregando mi vida. ujú. Entonces, decir que se puede convertir en un ídolo simplemente es una persona que la tiene ahí y la adora desde lejos y le pone una veladora, ahí sí sería un ídolo, ¿verdad? Porque la letra es muerta sin el Espíritu Santo. Pero para un cristiano jamás esto puede suceder. Ok. Hablemos del panorama mundial. Hay muchas guerras. Estamos en un año que acá en Estados Unidos vienen elecciones. Son elecciones muy importantes. ¿Qué usted piensa de todo lo que está pasando? ¿Cómo va avanzando la palabra profética que nos lleva adelante en los últimos tiempos? Es impresionante que el siglo XXI sea el momento y sea el tiempo en el que por primera vez en la historia, Frank, por primera vez en la historia, un hombre puede gobernar el mundo entero Mm, por la tecnología y la genética que ha descubierto. Hace 10 años el mundo no estaba listo para un anticristo. Entonces, qué increíble que la Biblia nos muestre el final de la historia, un hombre controlando económicamente a la mayor parte del mundo a través de qué? Pues se tenían que inventar las computadoras y la transmisión satelital, porque sin eso un hombre está incapacitado de poder controlar el mundo entero. Y no es hasta el siglo XXI, después del 2005 de este siglo XXI, los últimos, no sé, 15, 20 años, que esto ya es posible, ujú. porque la tecnología ha avanzado de una forma impresionante. Entonces, ¿cómo es posible que un apóstol Juan, llamado Juan, hace 2000 años haya podido profetizar la forma como el mundo iba a llegar políticamente, económicamente y espiritualmente si la Biblia no fuera inspirada por Dios? Entonces, esto nos habla que nos encontramos en el año 2024, hoy estamos ya en septiembre del 2024, en un mundo completamente desarticulado, donde
Después de la Segunda Guerra Mundial, se postula Estados Unidos de Norteamérica como con la jerarquía más elevada política, económica y militarmente en el mundo porque ganó la guerra, junto con Rusia, junto con Inglaterra y junto con Canadá. Le ganaron a Italia, le ganaron a Japón, le ganaron a Alemania la Segunda Guerra Mundial. Escogen también en lo que se llama el Congreso de Bretton Woods que sea el dólar, porque estaba compitiendo contra la libra esterlina. El imperio británico fue muy poderoso y el dólar es escogido para que sea la moneda que fuera a reglamentar la compra del dólar. Ujú. Y eso hizo que Estados Unidos tuviera una elevación, ¿verdad? Una jerarquía, una supremacía política, militar, económica, repito, sobre todas las naciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué era necesario, después del 48, que Israel regrese a su tierra protección? Entonces Estados Unidos sería la única nación escogida por Dios para Para proteger a proteger. Israel, para beneficiar a Israel, de una forma milagrosa también. Podemos decir, pastor, que por eso Estados Unidos ha prosperado tanto, Definitivamente. porque Dice ha sido una voluntad de Dios para proteger a Israel. Génesis 12:3, el que bendiga a Israel será bendecido, el que maldiga a Israel será maldecido. ¿Qué pasa si sale un presidente en Estados Unidos que le dé la espalda a Israel? Ese presidente va a hundir Estados Unidos, porque hasta ahorita Estados Unidos Dios ha sido misericordioso por la protección y no es hasta esta administración que estábamos viviendo en este país, Estados Unidos de Norteamérica, donde esta administración ha comenzado a traicionar a Israel. Ahorita ya le limitaron hace una semana las armas a Israel. Le mandó el presidente Biden una prohibición a Alemania que tampoco estuviera proveyendo más armas a Israel. Entonces, ahorita el presidente Biden está haciendo un juego entre los musulmanes y entre Israel. Muchos Y no se dicen, puede servir a dos amos. muchos dicen que el presidente Biden no es el que está gobernando. ¿Qué usted piensa de eso? Claro que él no está gobernando, ¿verdad? ¿Quién está gobernando? O Barack Obama, De verdad. Atrás de... atrás de él. O sea, ¿Y Barack a Obama. quién representa Barack Obama? ¿Qué Bueno, movimiento? Barack Obama está protegido por un hombre que se llama George Soros. Sí. Es su discípulo consentido. Mm. Es uno de los multitrillonarios más grandes del mundo. Estuvo a punto de llevar a la quiebra la libra esterlina hace algunos años, del poder que tiene. Soros ha implementado en el continente americano, donde estamos viviendo, desde el Centroamérica hasta la Patagonia, el control de las naciones, robar la soberanía de las naciones, a cambio de, fijémonos lo que está diciendo Soros, les vamos a pagar la deuda externa a Argentina, a México, pero ustedes van a implementar la ideología de género. O sea, vendiéndose las naciones del continente latinoamericano al dinero, con la condición de que se implemente la ideología de género. ¿Quién le dijo a George Soros que era tan importante destruir el género sexual? Que a un hombre no se le llame hombre y a una mujer no se le llame mujer. Que el matrimonio es la institución más santa y más sagrada que Dios estableció en el mundo. Porque las naciones están hechas de matrimonios. Entonces, esto es satánico completamente. Tenemos que ver y ampliar y amar nuestra capacidad. Decimos en México, tenemos que sacar la parabólica ya, Ujú. para verlo de una forma un espectro mucho más amplio. O sea, si nos ponemos a considerar esto, nos damos cuenta que ni siquiera George Soros sabe que es un títere de quién. Es un títere de Satanás. Estos gobernantes no se dan cuenta que están siendo manipulados por como los Juegos Olímpicos, que no supieron por qué pusieron la última cena, por qué metieron un caballo blanco, por qué metieron un búfalo, por qué metieron a María Antonieta decapitada y todo en un cuadro lleno de sangre. Todo era una simbología sin que los que lo hicieron estaban conscientes del globalismo, a donde el mundo se está dirigiendo. Y todo era exactamente como el Apocalipsis lo estableció. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia? Hablemos de la iglesia, que es la iglesia que es discípula de Jesús, que Ujú. tiene celo por la palabra,
que tiene oración, que tiene intimidad con Dios, que busca la voluntad de Dios, que está comprometida a servir a Jesús, esa iglesia. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de esa iglesia ante todo eso que usted me ha estado diciendo? Va de acuerdo a las profecías bíblicas. Totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, cuál debe ser nuestra posición? Porque no debemos ir en contra de las profecías bíblicas. Claro. ¿Cuál debe ser nuestra posición entonces? Quiero usar este pasaje de Romanos 13, versículo 11 en adelante del apóstol Pablo, que dice así, Romanos 13, 11 dice, esto fue escrito hace 2000 años, y esto conociendo el tiempo. O sea, en aquel tiempo estaban bajo Roma los emperadores romanos y ellos sabían la forma como tenían que actuar. ¿Cuál era? Iban a morir. Ya eso lo sentían en la conciencia, vamos a morir por Cristo. Vamos a ser los primeros mártires de la historia de la iglesia cristiana. Esos son los apóstoles. Sí, eso es Pablo escribiendo Ok, Pablo. la carta a los romanos. Ok. Esto conociendo el tiempo, que ya es hora, dice Pablo, de levantarnos del sueño. Número uno, la iglesia tiene que despertar, dice Frank. Ajá. Tenemos que despertar y darnos cuenta que se acabó el tiempo, que el mundo ha llegado al final de la historia. Las profecías de los últimos tiempos nos muestran claramente, no sabemos el día, la hora, fechas exactas, pero sabemos claramente que el mundo está a la orilla de un abismo. Sabemos que las cosas no van a mejorar. Las cosas van a ir de mal en peor. Estados Unidos, que nos quedamos, interrumpimos esta conversación acerca de Estados Unidos, que fue el campeón de la política, de las libertades, la democracia, del capitalismo, de hace casi 76 años, en el siglo XXI, esta grande nación comienza a hundirse y sin que los gobernantes se den cuenta, ¿qué está produciendo este debilitamiento de esta nación? La inmoralidad y el abandono de Israel. Yes. Entonces, esto es vital. Cuando tú ves los debates ahorita de el presidente o los candidatos contra candidato, partido contra, nunca tratan el tema de la moral ni el matrimonio. Siempre el clima, la economía, la política, etcétera, etcétera, pero nunca los valores ni los códigos de conducta que debemos de tener. Entonces, cuando vamos a votar por alguien, tenemos que ver que sea pro familia, pro matrimonio, ¿verdad? En contra del movimiento LGTB, en contra del aborto, porque esos son los candidatos por los cuales tenemos que votar, independientemente del carácter que tenga la persona. Ujú. Una vez me dijo una persona, es que el presidente Trump se ve muy orgulloso y esto y el otro. Es que mira, tú no vas a votar por si tiene cara bonita o no cara bonita, si es carismático o no es carismático. Y por el amor de Dios, Hugo Chávez es la persona más carismática y hundió al país. Obama es muy carismático y está hundiendo esto. Entonces, no nos fijemos en eso, la agenda que traen ellos. Y el presidente Trump trae una agenda pro familia, en contra del aborto, en contra del movimiento LGTB. Entonces, vamos a votar por eso, no vamos a votar por su carácter, por la agenda que él tiene que va a beneficiar al pueblo. Entonces, Pablo termina diciendo, y es hora de levantarnos del sueño porque estamos más cerca de nosotros, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, estamos viviendo espiritualmente en un mundo en tinieblas donde Satanás está controlando el mundo, pero hemos llegado ya a abrir los ojos y que esas tinieblas no entren a nuestros corazones, porque fue el último consejo de Jesús a los discípulos en Getsemaní. No se duerman. ¿Por qué? Porque necesitamos velar y orar. La iglesia hispana en Estados Unidos en estos momentos es la iglesia de mayor crecimiento. Gracias a Yo Dios. recibo las estadísticas constantemente. A mí me gusta mucho ver estadísticas. Claro. Y vemos que la iglesia afroamericana va decayendo, vemos que la iglesia angloamericana va decayendo, vemos en Estados Unidos que la iglesia hispana, como la mía, yo estoy en Miami, aquí es casi todo, 98% hispano donde yo estoy, pues las iglesias hispanas en Estados Unidos están creciendo. Gracias a Dios. ¿Cuál debe ser nuestra posición ante la verdad profética en los tiempos que estamos hoy en día? ¿En qué se debe enfocar la iglesia hispana? Una vez que despertemos Ujú, a la realidad en la que el mundo se encuentra, orar, ujú. aumentar nuestra vida de oración, acercarnos más a Dios. Es el tiempo
de estar el tiempo que podamos tener y aprovecharlo para estar con el Señor y en la Biblia es el tiempo más hermoso y mejor invertido que pueda tener toda nuestra vida. Una vez que hacemos esto y Dios ve que nos acercamos a Él, según de Crónicas, y mi pueblo, sobre el Se cual mi humilla. nombre es invocado, oraren y me buscaren y se humillaren. Entonces, hay que buscar a Dios ahorita. Ese es nuestro papel, esa es nuestra misión, buscar a Dios con todo el corazón. Antes yo pasaba 15 minutos con la Biblia, ahora voy a tratar de pasar media hora, voy a tratar de leerla más, memorizar un poco más la palabra, estar más cerca de ti, Señor, buscarte y testificar y a la persona que, al panadero, a la tortillera, al levadurista, al mesero, hablar de Cristo lo más que podamos. Salvación. Así es, evangelizar lo más que podamos, salvar las almas. Orar, salvar y discipular. Exactamente, claro. Dejar que la palabra y el Espíritu Santo transforma la vida. Claro, porque una iglesia que no disipula, ¿verdad? Realmente no es una iglesia bíblica. Entonces hay muchos pastores, ¿verdad? Que ganan las almas y tienen evangelismo. Yo siempre les pregunto, oye, ¿tienes entre semana estudios bíblicos? ¿Tienes un grupo Ujú. a quien estés coachando? Porque los pastores somos, nadie lo entiende, ¿verdad? Pues somos las personas más solitarias que hay. Mm, Buscamos un hombre en quien llorar y no encontramos por ujú. la falta de confianza. Pues, ¿qué van a decir de mí? Iban a decir que yo que ando en pecado, etcétera, etcétera. Y es una vida muy, muy Sí, triste sí, la que no es. atravesamos, Por eso Frank. tenemos que estar rodeados de otros pastores que Exactamente. pasan por lo mismo. Y unirnos más que nunca. Sí, Unirnos amén, más que nunca. amén, amén. El próximo Ujú. acontecimiento profético le toca a la iglesia. O sea, ya vemos el avance de la plataforma de un gobierno mundial, ya vemos el avance de la posibilidad de un líder mundial, ya vemos el avance de que Israel se queda solo, abandonada, Sí, right? correcto. El próximo acontecimiento le toca a la iglesia, que es el rapto. Claro. Hablemos de eso. Sí, el próximo evento, si alguien me pregunta cuál es el próximo evento profético, es que millones de personas en el mundo creyentes en Jesucristo y que siguieron a Jesucristo, vamos a desaparecer del planeta Tierra. Y desde luego, y esto es muy interesante porque en 1946, 2 años antes de que Israel renaciera nacionalmente, comenzó el famoso fenómeno OVNI y comenzaron estamos hablando de hace 76, 77 años, Frank, y ha aumentado este fenómeno OVNI al grado que ahora las Naciones Unidas han establecido un departamento, que por cierto lo dirige una mujer hindú, acerca de la investigación de los ovnis. Eso es parte del mover globalista. Claro, el Ujú. Vaticano tiene un observatorio que se llama Lucifer en el estado de Colorado, aquí en Estados Unidos, que es uno de los observatorios más poderosos del mundo. ¿Y por qué lo tiene el Vaticano? Eh, porque ellos también están buscando, acaba de Francisco de decir hace algunos, creo que fue hace un año, 2 años, que si que le preguntaron si los extraterrestres bajan a la Tierra, ¿se van a convertir? O usted les puede hablar de Cristo, ¿verdad? Y él dijo, pues dice, no, no estoy muy seguro, pero estoy seguro, ¿verdad? Que a lo mejor van a ser hasta cristianos. Los extraterrestres. Sí, exactamente. O sea, lo que la gente llama extraterrestres, nosotros como cristianos llamamos ángeles caídos Caídos. o espíritus, ¿verdad? Demoníacos, espíritus inmundos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando desaparezcamos millones de personas del planeta Tierra, los que seguimos a Jesucristo, el mundo tiene que tener una respuesta. ¿Qué pasó? Le van a preguntar los Mm. científicos al movimiento globalista, al Foro Económico Mundial, a George Soros, oye, ¿dónde están? Se los llevaron los extraterrestres. Eso va a ser lo que el mundo va a decir. Esa es la excusa y por eso Satanás ha preparado el fenómeno ovni para tener ya listo nuestra desaparición y tener una respuesta al mundo. Se los En llevaron los ovnis. en el rapto, los niños se van. Todos los niños se van. Los niños de los no creyentes se van. Se van, así es, aunque no sean creyentes. Dejad que los niños vengan a mí. Y cuando Jesús hizo esta invitación, venían hijos de fariseos, de publicanos, de muchos que no estaban ni siquiera, que no eran judíos. Recientemente me invitaron a ir a hablar a Pensilvania y voy a ir a un grupo de pastores eh, que tienen una posición progresista liberal. Mm, O
sea, son 80 pastores. Yo voy a ir a hablarle a ellos ah, de los valores bíblicos, de los valores morales, de cómo la iglesia no debe participar en ninguna plataforma política pro aborto. De ninguna manera. Ninguna, pues eso es abominación a Dios. Y Totalmente. la iglesia no debe participar en ninguna plataforma política a favor de los matrimonios del mismo sexo, Claro. de ninguna manera. Yo creo que en ese momento dejémosle de llamar iglesia. ¿Y qué son? Allá no son iglesia. Son estas 80 Una personas. secta es una secta. Son 80 sectas. Ok. ¿Qué le debo decir yo a ellos? Se arrepientan. Se tienen que convertir ellos. Se arrepientan. ¿Se puede tener una relación íntima con Jesús No, y apoyar el aborto no. y apoyar el matrimonio homosexual? El que no recoja conmigo, desparrama, dijo Jesucristo. Pero eso Y el es que no fuerte. carga su cruz y me sigue, no es mi seguidor, no es mi discípulo. Entonces, ellos están optando por escoger y llevar a cabo este tipo abominable que existe para ganarse adeptos, para estar más cerca del gobierno, porque siempre en cada decisión que tomamos, Frank, hay una motivación. Ujú. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y detrás siempre vamos a encontrar dos cosas: intereses políticos o intereses económicos. Es lo que mueve al ser humano, cristianos, deportistas, políticos, cantantes, por Cuando todos uno lados. pone los intereses políticos, los intereses económicos y en muchas ocasiones los intereses culturales de nuestra raza, cuando lo ponemos por arriba de la justicia y la verdad bíblica, ¿cómo se llama eso? Pecado. No hay una manifestación más clara del pecado que esa misma. Entonces, esos líderes tienen que arrepentirse. Totalmente. Y tal vez nacer de nuevo, porque se duda, te vuelvo a repetir, yo de veras cuando oigo esto, dudo realmente que puedan tener la guía del Espíritu Santo. Ujú, Y el Espíritu Santo dijo que nos venía a guiar a la verdad. ujú. Entonces, si una persona está tan confundida en la que ya a lo blanco le dice negro y a lo negro le dice blanco, Pablo le llama que esas personas tienen una mente reprobada, Ujú. que significa que ya no discierne, ya la brújula la perdieron y ahora están completamente perdidos en un desierto donde no saben qué seguir ni qué guía tener, precisamente porque las tinieblas han ocupado su mente. Los pastores Qué no tristeza. deben tener miedo de predicar la verdad. El día que un pastor tenga miedo de predicar la verdad, mejor que se busque otra profesión. Pero pastor, hoy en día la mayoría de las iglesias, yo he ido a predicar a iglesias que me piden que no toque el tema de la cruz, que no toque el tema del aborto, que no toque el tema del matrimonio homosexual, porque las familias se ofenden y se van. Yo no predicaría en esa iglesia. Usted no predica. No, de ninguna manera. ¿Qué usted le dice Muchas gracias, pero tú no me puedes obligar a dar, o sea, yo vengo a predicar la cruz, yo vengo a predicar contra el pecado, yo vengo a predicar la resurrección de los muertos, yo vengo a predicar el arrepentimiento. Y si tú me dices que eso no lo puedo predicar aquí, ¿sabes qué? Invita a un mormón, mejor a un testigo de Jehová, de una secta, a un gurú, o invita a un musulmán, porque no tiene cabida mi persona en tu iglesia. La iglesia? Estamos en los últimos tiempos, pastor. Definitivamente. En los podcasts que grabamos con Sí. usted, hicimos un podcast entero de los últimos tiempos y usted nos dio una enseñanza extraordinaria. La iglesia en esta dispensación, en este tiempo que nos tocó a nosotros, en los últimos tiempos, tiene que predicar la verdad. Así es nuestra responsabilidad. No podemos sacrificar el mensaje. El día que lo hagamos, nos estamos vendiendo. Por eso, porque las personas que lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Ujú. Porque hay una motivación equivocada. ¿Cuál es? Muchas veces es el dinero o ganarse adeptos para no perder la amistad del gobierno o de familiares o de X, pero siempre hay una motivación equivocada. Y cuando hay eso, ya no es un amor fingido, y es un amor fingido, es una fe fingida y no es una fe nacida del corazón. Un pastor debe instruir a su congregación en cómo participar en la democracia, Claro. cómo la debe instruir. Bueno, hace algunos momentos dijimos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en México, cada país tiene diferentes políticas en esto, pero en México se nos prohíbe a los pastores hacer proselitismo.
O sea, en México yo no puedo invitar a un candidato de X partido a que dé un discurso en mi iglesia porque inmediatamente se asume que esa persona está tratando de politizar y en la iglesia no se permite eso. Tiene que ser laica la iglesia de acuerdo a la política y a la Constitución mexicana. Entonces, cuando nos preguntan, porque tenemos el deber de informar a la gente, oiga, ¿qué nos recomienda como cristianos? No vamos a mencionar nombres ni tampoco partidos. Si la persona que es candidata está a favor del aborto, está a favor de los matrimonios gay, de la agenda LGTB, en contra del matrimonio, etcétera, etcétera, no votemos por esa persona. Entonces vamos a votar por alguien que apoya el matrimonio entre hombre y mujer, que está en contra del aborto, que está en contra del movimiento LGTB, que está en contra de los principios elementales de códigos de conducta y de moral de la Biblia. Y nosotros Por tenemos eso que votamos. educar al pueblo cuáles son los valores bíblicos Claro. y para que no participen en aquellos valores que ofenden a Dios. Para eso vienen los domingos la gente, ¿verdad? Porque somos responsables, somos puestos por Dios, Frank, para predicar la verdad y orientar a la gente. Ayer usted habló en el segundo servicio que cuando usted era joven usted era comunista. Ah, ¿por qué el comunismo ofende a Dios? Y hablemos de comunismo. Hoy en día en Latinoamérica le llaman socialismo. Hoy en día acá en Estados Unidos hay mover en las universidades de socialismo. ¿Por qué el comunismo, el socialismo va en contra de Dios? Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo es posible que Estados Unidos de Norteamérica, campeón de la democracia, de las libertades, del capitalismo, todavía Trump cuando estuvo el presidente aquí en este país, lo dijo, este país nunca será socialista. ¿Cómo es posible que entrando Barack Obama y ahora su discípulo Joe Biden haya caído el sistema político democrático? Así, o sea, es un tigre de papel ahorita Estados Unidos ante el mundo entero. Entonces nos damos cuenta, la pregunta es la siguiente, ¿por qué está invadiendo, o sea, esta nación? Entendamos de Cuba y qué pasó con Venezuela y Colombia y con lo que dio. Pero Estados Unidos, que, o sea, es un fenómeno ya porque Europa es socialista, el continente americano es socialista, África está uniéndose ya a Rusia, Irán está invadiendo completamente el continente americano y esto es un fenómeno satánico también. Tenemos que preguntarnos, por eso, abramos los ojos, ¿por qué está pasando esto en el mundo? ¿Cuál es la agenda y el programa de Satanás para usar una ideología que ya se mostró el siglo pasado que fracasó? Verá, más de 150 millones muertos por Mao, por todo, Nikolai Lenin, José Stalin, etcétera, etcétera. El ejemplo de Cuba, ¿verdad? Que es una pobre isla empobrecida, Venezuela, privados de sus derechos civiles y libertades, etcétera, etcétera. ¿Por qué el hombre quiere desenterrar esto? O sea, hay algo que está moviendo a la humanidad, Frank, que es espiritual, todo es espiritual. Entonces, ¿qué propósito tendrá Satanás para encarrilar el mundo sobre el socialismo? Porque es el único sistema donde los gobernantes tienen la justificación de explotar al pueblo bajo la bandera del populismo y de la equidad. Porque así nació el comunismo. Si el proletariado le quita a la burguesía el derecho y el proletariado toma el poder, entonces va a haber repartición, igualdad de bienes materiales. Y esa es la falacia, ¿verdad? Más grande que ha existido. Y en la práctica se mostró que fracasó completamente. Cuando Lenin en la revolución bolchevique en 1917 quiso poner en práctica el capitalismo y todos los principios ortodoxos que Federico Engel y Carlos Marx desarrollaron, fracasó. Y después vino de Lenin, muere y viene Stalin. Y nunca ha habido tantos muertos en Europa como en época del comunismo. Entonces, ahorita los gobiernos necesitan el control y lo vimos en la pandemia. Están buscando el control, pero detrás de ellos ya hay una élite
que están favoreciendo y están propagando y financiando el socialismo Para controlar. para que los gobiernos dependan de una élite y tú mira, eres presidente de Argentina y eres de México, eres de Venezuela, pero sabes una cosa, hay alguien arriba de ti y nosotros te vamos a controlar. Y este es el punto donde el mundo va a llegar cuando surge el anticristo. Todo tiene una explicación en la Biblia. Todo el mover socialista, comunista ayuda la plataforma del anticristo. Totalmente. Si no ayudara, no sería la plataforma actual en el siglo XXI que esté, eh, podríamos decir, con éxito y logrando lo que están buscando. Ahora, pero la plataforma socialista de que todos somos iguales, el mensaje ese muy bonito que engaña a multitudes, todos somos iguales, repartir las riquezas iguales, el gobierno te va a dar lo que tú necesitas, el gobierno va a ser como un padre que te provee. ¿Por qué todo eso es antibíblico? Porque es una cortina de humo, porque no puede funcionar. Entonces, cuando, ya está, vuelvo a repetir, en la práctica, cuando estos gobernantes propagan esta cortina de humo, todo esto es pues, mera utopía nada más. Es una retórica y una narrativa utópica completamente. O sea, esta es la forma, sí, vamos a repartir esto y el otro, pero cuando ya están en el trono sentados, cuando ya están gobernando, o sea, nos damos cuenta que ellos son los que ahora agarran el pastel y se aprovechan de todo Ujú. y es una mentira que hayan repartido las riquezas. Hace poco en México, ¿verdad? Tuvimos un fenómeno semejante y lo tenemos casi, repito, en el mundo entero. Entonces, por eso no puede funcionar y por eso es antibíblico. Cristo dijo, a los pobres siempre los van a tener. Ujú. El que diga que va a acabar con la pobreza es un mentiroso. Antibíblico, exacto. Y vienen con esa narrativa. Ujú. Es que el pobre se siente apoyado y apoyan esos gobiernos y se dan cuenta que cayeron en una trampa. Pastora Lucy, muchas gracias. Gracias por sus mensajes, por sus enseñanzas y por responder nuestras preguntas. Al contrario, gracias. Muchas gracias por su audiencia. Muy pronto seguiremos con un podcast nuevo de Frank López. Dios los bendiga.